30. Toma aire. Bueno, les decía que voy a acompañarlos hasta las 10 de la noche acá en Jugo de Limón y bueno, pensé una primera columna vinculada a un panorama. Siempre para fin de año uno tiende a hacer balances, ¿no? Balances obviamente que tienen un efecto mucho más importante cuando vivimos en los últimos 2 años ya casi un terremoto fascista, un terremoto, Nunca pensamos, muchos de nosotros, que después de la recuperación de la democracia en 1983 íbamos a tener que atravesar por una situación de estas características. Mis colegas sociólogos, los historiadores, están rompiendo la cabeza para tratar de buscar explicaciones concienzudas, más teóricas, y sobre todo a partir de investigaciones más rigurosas que requieren más tiempo que lo cotidiano, para explicar cómo llegamos a esta situación. Obviamente que hemos especulado y sobre todo aquí en Jugo de Limón, acompañados y ayudados por otros que nos han permitido reflexionar acerca de algunas de esas variables que sin duda van a estar en esos estudios futuros. Una de ellas es de índole internacional. Nosotros, digamos, un país como la Argentina, con una autonomía relativa en términos económicos, en términos culturales también, producto de una colonización mental indudable, somos fácil presa de modas o movimientos telúricos globales. Y en esto que se dan llamar, creo yo, ridículamente Occidente, ¿no? Porque en realidad el Occidente fue una palabra acuñada para hablar de Europa originalmente, ¿eh? De una Europa occidental que a partir básicamente del siglo XV, de la internacionalización, del comercio, de la globalización posterior, logró imponer una rutina de pensamiento al resto del globo. De hecho, escuchaba la otra vez algo que me parecía muy interesante, que siempre sentí que funcionaba así, pero nunca pude ponerlo en palabras, de que Europa como continente no existe. El concepto de continente en términos geográficos es una masa de tierra rodeada de mar. Bueno, existe en todo caso sí un continente americano, un continente africano, un continente de Oceanía, Australia, pero el otro continente que vemos se llama Eurasia, o podríamos llamarle Eurasia, porque salvo que algunos continentes puedan dividirse por cadenas montañosas y otros no. Por ejemplo, digo, si los continentes pudieran hipotéticamente dividirse por importantes cadenas montañosas como los Urales, entre Europa y Asia, ¿por qué no dividir nada más ni nada menos que América por los Andes o Asia por el Himalaya? Perdón, o Asia por el Himalaya. ¿Esto qué quiere decir? De que nos han impuesto un modelo de pensamiento que no remite solamente a las lógicas, a los paradigmas, sino a el centro del mundo. Cuando uno ve los mapamundi en general, ubican en el centro y además cambian las perspectivas, hacen que África y Asia sea más chico respecto a América y Europa Occidental, etcétera, etcétera. Es decir, hay una mirada muy fuerte que hace que, sobre todo también en América Latina, producto de años de colonialismo, de esclavitud, de oligarquías aliadas a los sectores hegemónicos de este occidente nacido en Europa y que obviamente desprecia y tiene una mirada supremacista sobre el resto del mundo. Y eso es lo que explica básicamente, por supuesto, la Alemania nazi, pero también explica el posicionamiento de Netanyahu respecto a los palestinos en Gaza, ¿no? Es decir, es una mirada que se arroga derechos que le quita al resto del mundo. Y es también la mirada con la cual se mira a todo lo que no es Occidente blanco, ¿no? Recuerdo un libro que siempre creo que es importantísimo, se llama Orientalismo, de un palestino
un gran profesor en Estados Unidos, Edward Said, desaparecido lamentablemente muy temprano, una mente brillante y una sensibilidad exquisita, que explicaba este concepto de cómo desde Occidente se mira el resto, ¿no? Son todos iguales, ¿sí? Como esa cosa media de cocina, de decir, bueno, los chinos son todos iguales y todos los que tienen los ojos estirados, sean coreanos, chinos, japoneses, etcétera, son todos iguales. Bueno, eso decía Edward Said, es una mirada de que lo único importante es ver desde Europa. Y todo lo que no es europeo es todo igual, es todo lo mismo, no tiene diferencias, salvo las particularidades que por supuesto tienen las distintas identidades europeas con su historia de civilización, etcétera, etcétera, que yo nombraría historia de la criminalidad genocida a lo largo de la historia, ¿no? Y en esa lógica, en esta lógica, en este paradigma que estoy tratando de compartir, que por supuesto no inventé yo, sino que todas las teorías postcoloniales o todas las teorías o los relatos o las perspectivas que cuestionan la mirada colonial de Occidente sobre África, sobre los pueblos originarios, sobre el Oriente, etcétera, tienden a ver a los otros como inferiores y también como dominables, como oprimibles, como sujetables. Bueno, esto incluso está al interior de la tradición europea que ha sido, de esta Europa occidental que me refiero, que ha sido el territorio de mayor cantidad de guerras en la historia de la humanidad. Es decir, se dice que el momento de mayor paz de Europa en los últimos 2 siglos ha sido entre 1945 y 1990, porque en el 45 terminó la Segunda Guerra Mundial y en el 90 empezaron las luchas fratricidas en la ex Yugoslavia y los bombardeos por parte de la OTAN sobre Serbia, ¿no es cierto? Entonces digo, es un continente de muerte que además, como siempre decimos por acá, es el único continente que nos enseñaron a estudiar su historia, ¿no? Recuerdo en el colegio secundario, nosotros veíamos 3 años de historia europea y China era 2 clases, la India una clase, los pueblos originarios nada, o era una mirada despectiva y despreciable de los criollos o de los colonizadores respecto a los pueblos originarios, y bueno, como no escribían, no tienen historia, como si en realidad la única forma del paso de la especie humana sobre la Tierra fuese la palabra escrita. No existe la palabra oral para ellos, no existe la palabra sobre la piedra, no existe la arqueología que muestra culturas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, desde esa lógica, es entendible que un personaje como Donald Trump eh, haya dicho en el día de hoy, y quiero puntualizar esto porque me parece interesante en términos de la locura del relato supremacista de Occidente, ¿no? Dice, bueno, mandó un representante a Groenlandia. Groenlandia es una gran isla, también podríamos llamarla, tan grande es que podríamos llamarla un continente que está entre América y Europa, ¿no? O entre América y Eurasia, para seguir la lógica que comenté de hace un rato. Nos dijo que van a mandar a un representante, un ex o un actual gobernador, para agilizar el trámite de quedarse con Groenlandia. Entonces saltaron. Groenlandia es un territorio donde viven 60.000 personas más o menos, ¿no? Sobre todo en las costas sur de esa gran isla. Eh, y esos 60.000 personas hoy están de alguna manera, tienen un acuerdo con Dinamarca de protección, del reino de Dinamarca de protección, pero aparentemente por los resultados de muchas testimonios de opinión pública y de hecho plebiscitos que se han hecho ahí, quieren ser independientes, ¿no? Bueno, ¿qué dice Trump? Eso tiene muchas tierras raras, ¿no? Recordemos este centro de la batalla tecnológica, porque son elementos imprescindibles para la fabricación de misiles, decía, de celulares,
robótica, de microchips, etcétera, etcétera, andan todos desesperados y el control internacional, casi un 80% lo tiene China, entonces Estados Unidos y Trump están desesperados por ver dónde encuentran para sustituir y no tener que comprarle como le están comprando sistemáticamente a la República Popular. Bueno, dice que se van a quedar con Groenlandia, saltó la Unión Europea y ahí me parece un tema interesante, ¿no? Dice, bueno, no, señor Trump, hay que respetar la soberanía de los países, dice la Unión Europea, que nunca ha respetado nada en África sobre todo, ¿no? Que ha hecho desastres sobre las soberanías de las repúblicas africanas, pero bueno, para Groenlandia sí, porque es del reino de Dinamarca y son blancos, ¿no? Entonces, bueno, no son como los venezolanos, criollos, mezcla de afrodescendientes, indios y encima chavistas, ¿no? Eso, para ellos la Unión Europea no hace reivindicaciones de la soberanía. Para ellos es la soberanía de 60.000 personas que viven en Groenlandia, que tienen derecho, por supuesto, a su libre determinación. No así parece, aquellos que defienden con ahínco su territorio en el Caribe. Por supuesto que la soberanía es respetable en la mirada de un personaje supremacista con la expresión más exacerbada, pero más clara, más transparente, más auténtica, si se quiere, porque Trump salió del placar y lo que sale del placar no es una persona, sale un relato que estaba funcionando en el entretejido de una sociedad, pero que lo edulcoraban o eufemizaban con lo que en algún momento se llamaba el poder débil, ¿no? El soft power. No digamos lo que pensamos, vamos a tratar de hacer lo que pensamos, de someter a los pueblos, pero vamos a regalarle algo, vamos a tirarle alguna zanahoria, vamos a hablar de los derechos humanos, vamos a decir que somos amplios y diversos, es decir, vamos a tratar de que sea de todas formas, si es necesario después bombardearlos, por supuesto, Obama no va a tener ningún problema en hacerlo, Biden tampoco, etcétera, etcétera. Lo que hace Trump básicamente es, terminemos con esta mentira, ahorremos plata del soft power y dedicámonos básicamente a hacer lo que el imperio, sea el imperio romano, el imperio bizantino, el imperio mongol o el imperio de Estados Unidos, tiene que hacer sin miramientos. Bueno, contra Groenlandia, contra Panamá, metiéndose en las elecciones de Argentina, metiéndose en las elecciones de Ecuador, metiéndose en las elecciones de Chile, etcétera, hacer lo que hay que hacer a toda costa. Lo negativo de esto, obviamente, es la brutalidad, la violencia y el peligro de las muertes que se suceden hoy en el Caribe a partir de bombardeos y de ejecuciones extrajudiciales. Es decir, lo que hacían los militares de la dictadura militar genocida en la Argentina, de hacer ejecuciones extrajudiciales, a veces en el formato de supuestas fugas. Le decían, bueno, anda, corre, y le pegaban 4 tiros en la espalda, en la cobardía más absoluta de lo que supone un ejercicio militar. Bueno, eso es lo mismo que están haciendo en Estados Unidos. Ejecuciones extrajudiciales que nadie puede decir, bueno, quiénes había ahí, qué tenían, cuánta droga tenían o no tenían, cuál es la causa, tienen derecho a defensa. No, la transparencia del capitalismo brutal imperial en su máxima expresión de modernidad tardía es matar sin tener ningún tipo de justificativo, filmándolo para que el mundo vea la prepotencia y el poder de un imperio que necesita mostrar eso, sin duda necesita mostrarlo para generar temor, para disciplinar. Muy bien, este mecanismo que ha sido muy utilizado, por supuesto, por los romanos también. Recordemos que la cruz fue una herramienta ya utilizada siglos antes de Yeshu, de Jesús, por ejemplo, contra Espartaco, ¿no? Que eran un mecanismo de exhibición del cuerpo para generar temor en terceros, ¿no? Para evitar que otros cometan el error de la rebelión frente al poder. Yo me acuerdo algo que me impresionó mucho
de las lecturas, me acuerdo de La Voluntad, esos 3 tomos, también salió en 5 tomos, respecto a algún mecanismo que utilizaba la dictadura sangrienta en nuestro país de, obviamente, secuestrar, torturar, robar propiedades, robar hijos, pero de vez en cuando soltar a algunos de los desaparecidos con la intención de que cuenten la tortura y el poder enorme de los jerarcas nazis criollos, ¿no es cierto? Con el objetivo de sembrar el miedo, ¿no? Y de hecho, el concepto de desaparición el concepto de desaparición forzado, está atravesado por el fantasma de lo indeterminado, que es infinitamente peor que el cuerpo asesinado. Es decir, cuando hay algo que no se entiende, que no se sabe, que es ese paréntesis de vida o muerte que aparece rondando la vida. En el caso de que estamos viviendo, ¿no? Cuando personajes de la derecha local se ríen de tirar a personas, a las monjas francesas, por ejemplo, al Río de la Plata, cuando se ríen del asesinato de Maldonado, de Santiago Maldonado, etcétera, estamos viviendo el relato de un orgullo de la muerte. Digamos, hay algo, por supuesto que hay perversidad, ¿no? Pero lo importante que me parece que tenemos que detenernos es en ver por qué, a diferencia de ese paréntesis del cual Jorge Rafael Videla decía, no están, no son, ¿no? Con generar una situación de supuesta ambigüedad mortuoria y al mismo tiempo indeterminada de preguntas sin responder frente a esta exhibición, ¿no? de muerte en primer plano, sin ningún tipo de miramientos. Bueno, cierro con esto. Creo, conjeturo, hipotetizo, que entre ese modelo y lo que hay es la diferencia entre aquel modelo y de desinhibido, de mostrar la muerte en vivo y en directo con orgullo, porque cuando, cuando los videos de los bombardeos en Irak o en Afganistán se filtraban, había grandes escándalos en Estados Unidos, producto del asesinato a inocentes, ¿no? Ahora no hay esos escándalos y el gobierno de Estados Unidos muestra esos asesinatos diariamente, ¿no? Desde bastante lejos para no ver la carne triturada del bombardeado, ¿no? Ahí hay un elemento también, me parece, para reflexionar, ¿no? Que es una muerte sin sangre, ¿no? Una muerte teledirigida de joystick, ¿no? Que no se ve el cráneo roto, no se ve al joven, al niño o a la mujer destrozada, pero se ve algo, la nube de la guerra le llaman ellos, ¿no? De una manera casi patética. Bueno, estamos frente a una situación que yo creo que es de mayor debilidad de la derecha de la que suponemos. Esta salida del placar de la violencia fascista, siempre, como diría Albert Camus, presente en la peste del capitalismo, sale cuando se siente temeroso de perder sus prerrogativas y sus privilegios económicos, políticos, culturales y comunicacionales. Estamos viendo esa etapa. Yo insisto, es una hipótesis, por supuesto, las hipótesis se presentan y se contrastan con la realidad, que son los últimos estertores, porque si tienen tanta necesidad de mostrar la muerte en primer plano, es porque necesitan generar un temor que ya no generan de otra manera. Y eso va a tener su vuelta y como vengo diciendo desde algunas semanas, siempre a todo sexto ejército alemán le corresponde un Stalingrado.
jugo de limón. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno, ahí estábamos. En principio les cuento que estábamos escuchando antes del auspicio Estelares, un hermoso tema que se llama Un Día Perfecto. Y ahora, un poco para contrastar con esa columna inicial que hice, voy a contarles un cuento de Navidad, digamos, ¿no? Me hice un relevamiento de un viaje por las apropiaciones culturales de la fiesta de Navidad, un poco para compartir esta hipótesis también que, bueno, que comparto con otros de que la ficción es clave en nuestra vida, ¿no? Hay como un montón de ficción, un montón de invención que terminan, bueno, acompañándonos y que hay ficciones que nos ayudan a vivir y otras que nos ayudan o que nos llevan básicamente a territorios negativos, oscuros, sombríos, etcétera. En este caso, voy a contarle la historia de San Nicolás, más aún que hoy tengo la suerte de compartir dentro de un rato con nuestro amigo Eduardo de la Serna, en otro formato vinculado a la natividad, ¿no? Yo voy más a la ficción. Resulta que hay un muchacho que se llama Nicolás, que nació en Mira en el siglo III. Era un muchacho acaudalado de lengua griega, nació, decía, cerca de Mira, en Patara, en lo que hoy es Turquía, que sería al norte de Chipre, sobre el Mediterráneo, ¿no? Este muchacho, Nicolás, cuenta la leyenda que se enteró que un vecino de él estaba muy apesadumbrado porque tenía tres hijas y en aquel momento no podía mantenerlas, tampoco podía casarlas porque para casarlas había que pagar. Fíjense qué interesante la lógica brutal machista o patriarcal que existía, y si no tenía guita para mantenerlas ni para casarlas, entonces las podía entregar como esclavas o prostitutas, así nomás como figura la leyenda. Y resulta que un vecino de él, Nicolás, un acaudalado griego del siglo III, más o menos del año 280 después de Cristo, se apiadó y le tiró por la ventana una bolsa con monedas, ¿no? Para ayudar a este vecino. Nadie sabía en principio cómo había llegado esa bolsa. Este señor que estaba apesadumbrado, el padre de las tres niñas, logró casar a una. Al X tiempo volvieron a tirar una bolsa, Nicolás volvió a tirar una bolsa, volvió a cazar a la otra y después tiró la tercera bolsa y logró cazar a las tres, y Nicolás, digamos, terminó siendo un muchacho famoso en Mira, en este puerto de Turquía, por ser muy dadivoso y sobre todo estar pendiente de los niños y las niñas, en este caso niñas que eran adolescentes, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento se creó el mito de Nicolás el Milagroso, en griego Nicolaos o Taumatogos, que empezó a cundir y empezó su fama y ayudaba a los niños, tenía bastante guita el muchacho y se convirtió después en obispo. Y luego falleció y fue enterrado en Mira, y siglos después, en el siglo VI, enfrente, en Italia, en Bari, fueron a Mira a tratar de recuperar los restos
de este San Nicolás, que había pasado a la fama por ser el milagroso y también el cuidador de los niños, etc. Lo nombraron patrón de las niñeces, y terminó siendo San Nicolás. Siglo después, de que se impuso por su fecha de fallecimiento, 6 de diciembre, insisto, 6 de diciembre, recuerden esta fecha, 6 de diciembre, el día de San Nicolás, se le daba regalos a los chicos durante la antigüedad y probablemente también la Edad Media. Hasta que la Iglesia Católica empezó a protestar porque este tipo, San Nicolás, tenía casi más presencia en la vida de los feligreses que el propio Jesús, ¿no? Entonces no podía ser, dice la Iglesia, que los regalos a los niños que se entregan en nombre de San Nicolás el 6 de diciembre sean entregados en nombre de alguien que no es Jesús. Hagamos una cosa, llevemos la fiesta unos días después, del 6 al 24, para Navidad, y que los regalos se los entregue Jesús a los chicos. De hecho, posteriormente, por la Reforma Protestante, esto fue avalado de alguna manera por Lutero, porque, como bien ustedes saben, los protestantes no tienen mucha onda con los santos, ni con San Nicolás, ni con nadie. Entonces quedó que los regalos a los niños se los hacía primero Jesús, pero no pudieron evitar que siga siendo San Nicolás. San Nicolás el que viene el 24 a traer regalos a los chicos, ¿no es cierto? Es Santa Claus, el que nosotros conocemos, y después vendrá en Santa Claus. La iglesia se quejó, decía yo, y también Lutero, hasta que llegamos a que regalos empiezan a venir el 24 y el 25 de diciembre. Acá viene un elemento clave que es lo que me parece interesante de cómo la ficción funciona. Hasta acá tenemos algunos datos de leyendas, de mitos, que son ficciones también, por supuesto, pero esta ficción tiene un vuelco en el siglo XIX en Estados Unidos. Específicamente en Manhattan, los holandeses, la primera iglesia que fundaron en Manhattan, que la tiraron abajo en 1949 para hacer el Rockefeller Center, como dato de color. Esa iglesia se llamaba San Nicolás, ¿no? San Nicolás, los holandeses tenían como mucho gusto por San Nicolás, y ahí aparece un estadounidense, un muchacho que se llama Jonathan Irving, un escritor muy importante en la tradición norteamericana, que nació en 1783 y murió en 1859, que escribió un libro que se llama Historias de Nueva York, desde el principio del mundo hasta el fin de la dinastía neerlandesa, es decir, holandesa, ¿no? Acá viene un dato clave para seguir la tradición, si se quiere, que llega hasta nuestros días, de San Nicolás, léase Santa Claus, que en holandés era Sinterklaas, ¿no? Este muchacho hace este libro, Historia de Nueva York, pero además es un fenómeno, Irving, porque hace una estrategia de marketing. Fue el primer libro que escribió y se hizo muy famoso, porque hizo poner avisos en los pequeños diarios diciendo, bueno, hay un señor que está siendo buscado, un viejo holandés que se llama Dietrich Knickerboer, Dietrich Knickerboer, que lo están buscando, etcétera. Bueno, no lo encuentran, y aparece el dueño de un hotel y dice, sí, vivió acá, y no lo encontramos, y dejó unos manuscritos, y puso un aviso en el diario, el tipo, que en realidad era todo Irving, ¿no? Un aviso en el diario, y dijo, bueno, si no aparece Dietrich, voy a vender los manuscritos. La historia se hizo famosa buscando todos a Dietrich Knickerbocker, ¿no? No lo encontraba nadie, y entonces se publica el libro Una historia de Nueva York con el seudónimo de Dietrich Knickerbocker. Fíjense que hasta el día de hoy los habitantes de Nueva York son los Knick, que viene de Dietrich Knickerbocker. De hecho, el club más importante de Nueva York se llaman los Knicks, tanto de béisbol como de básquet, en honor a este personaje inventado
por Irving, que en su libro, y ahí vuelvo a Santa Claus, imagina a este señor volando con un trineo arriba de los árboles, con una pipa, y bajando en las casas, sobre todo por las chimeneas, para entregar los regalitos de aquel San Nicolás que ya no tiene ni referencia en la historia, porque ya ahora es, insisto, Santa Claus, un personaje que, lejos de ser un turco que hablaba griego en el siglo III, pasa a ser casi un gordo nórdico, ¿no?, de barba, que está desprendido de la historia original de San Nicolás, vinculado a lo único que tiene es los regalos a los niños, porque efectivamente las famosas bolsas de Nicolás entregadas por la ventana a su vecino en Mira habían sido muy importantes. O sea que esto que nosotros llamamos con Santa Claus es un invento de Nueva York del siglo XIX, que no tiene nada que ver efectivamente con el San Nicolás que hablaba griego y había vivido y que había nacido y muerto en Turquía, cuyo cuerpo fue afanado por los de Bari y hoy reposa en la catedral de Bari. Último capítulo, me quedan 3 minutos para darle una vueltita más a esta historia de cómo la ficción nos atraviesa. Charles Dickens, un muchacho inglés, admirador del neoyorquino Washington Irving. Recordemos que, insisto, Irving es el que inventó al personaje de Knickerbockers, y que llevan hoy hasta el día de hoy los neoyorquinos se los llaman los Knicks, ¿no? Bueno, Dickens, que era un gran admirador de Washington Irving, en honor a él, escribió un famoso cuento que muchos conocerán, que se llama Un cuento de Navidad, ¿no? El cuento de Navidad, que fue publicado todavía en vida de Irving, 1843, se convierte en un importante éxito. El argumento es: un viejo y avaro hombre de negocios, Ebenezer Scrooge, odia la Navidad, ¿no? Ebenezer odia la Navidad, pero recibe la visita en esa Nochebuena, de 24 a la noche, de 3 espíritus, el pasado, el presente y el futuro, que le muestran que él es un egoísta, que es un miserable, que es un amargado, ¿no? Y que eso no garpa bien, ¿no? Y entonces este muchacho, Ebenezer, se da cuenta, ¿no? Que detrás de todo esto está San Nicolás, ¿no? El viejo hombre de barba, y cambia de un día para otro, poniendo dentro de la Navidad este momento de arrepentimiento, de que uno es bueno y saluda a los que ama y a los que odia, y le dedica buena suerte y buen año a todo el mundo, etcétera, etcétera, cuando en realidad en la vida real Charles Dickens fue una basura de persona, con toda su familia, sobre todo con su mujer, y en realidad era mucho más parecida a Ebenezer que a el sujeto que devino después de la visita de los fantasmas, de los espíritus pasado, presente y futuro. Con esto quiero terminar simplemente para recordar que la ficción también está no solamente en las recordaciones, en los rituales navideños, sino también en la política. Muchos de los que se llenan la boca hasta el día de hoy, como Charles Dickens, con buenas intenciones, como diría Hegel, a veces las buenas intenciones tienen piedras hasta el lugar del abismo, ¿no? Son personajes que esconden, como otros, lo peor de sí mismos y de la especie humana para mostrarse dadivosos. Del Nicolás turco a este personaje Ebenezer de Charles Dickens han pasado más o menos 20 siglos. Tratemos de recuperar nuestros encuentros con autenticidad, con honestidad y sobre todo con empatía y dignidad. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad.
En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Esta Navidad tenés un lugar en nuestra mesa. El 24 a la noche desde las 22 te invitamos a nuestro programa especial de Navidad. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos. A la hora del brindis, encendamos los deseos, porque somos radio, somos comunidad. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Me encontré cantando así y así seguí cantando un rato. Me encontré vibrando así, muy alto fui, leve y despacio. Pereza, volver a la capital. Tristeza, no me vas a encontrar. Belleza, la vida que conocí y por fin logré aplicar lo que aprendí. Y fue así el Polonio, Polonio la libertad. Polonio, tu calma dio la verdad. Belleza, la luna que conocí y por fin logré aplicar lo que aprendí. Y por fin logré cantar lo que sentí. Me encontré cantando así y así seguí cantando un rato. Me encontré vibrando así, muy alto fui, leve y despacio. Y me da pereza volver a la capital. Y la tristeza no me va a encontrar. Belleza, la vida que conocí cuando pude aplicar lo que aprendí. Y por fin Polonio, Polonio la libertad. Polonio, tu calma dio la verdad.
No escuché al ego ni a lo que temía, y entendí que el dolor nunca viene de arriba, viene de abajo, con su pensamiento y su relajo. Así que solté. Bueno, ahí estábamos escuchando a Santi Vidal y Mochi haciendo el tema de esta última, Polonio. Y directamente nos vamos al encuentro de nuestro amigo, hermano y compañero Eduardo de la Serna, que según me ha comentado, yo tengo acá escrito, habla de la invención, de construyendo el pesebre, de construyendo el pesebre. ¿Es verdad, correcto? ¿Dije bien, Eduardo? Sí, sí, estamos bien. De construir no es lo mismo que construir o lo que sea, o algo así. Sí. No, porque el tema es el siguiente. Yo no sé la mayoría de los que están acá, pero en los ambientes del palo católicoide o cristianucci, como se decía en su momento, para estos días llegan miles y miles de cosas de TikTok y de Facebook, que yo no tengo ni TikTok ni Facebook, pero me llegan, y si llegan 1996 son porquerías, ¿no? Y son cosas que vos decís, pero ¿para qué me mandan esto? El que me manda esto es un enemigo o algo por el estilo, ¿no? Hay gente que me la manda para pelearme a propósito, para hacerme enojar o algo por el estilo, gente, buenos amigos que uno tiene que hacen esas cosas. Pero quiero decir, porque, a ver, la Navidad que nosotros vemos en general, estamos habituados, tiene que ver con casi un cuento de niños. Es un cuento de niños, que lindo, que los angelitos, que los Reyes Magos, que el pesebre. Pero entonces lo primero que me pareció importante es ver qué dice el Evangelio, porque de hecho de eso se trata, ahí empieza la cosa, ¿no? Y entonces yo quiero señalar 3 o 4 cosas breves, porque si no sería muy largo, ¿no? Pero el Evangelio empieza diciendo que hay un decreto de Augusto, el emperador, ordenando un censo. Todo mal, porque el censo no se hace para saber cuántas escuelas hay que hacer o salas de primeros auxilios. El censo se hace para saber cuántos impuestos van a pagar. Entonces, el emperador manda a hacer un censo porque acá me están caminando, yo quiero cobrar más. Por lo tanto, de hecho, el texto, en otra parte los textos dicen que hubo levantamientos populares y muertes a partir del censo. Es decir, eso no es una cosa, ¡ay, qué lindo, qué simpático, cosa por el estilo! Así que el Evangelio ya empieza provocativamente diciendo que Jesús va a nacer en un contexto imperial, de la bota imperial imponiéndose sobre el pueblo. Lo segundo, que Jesús va a nacer en un pesebre, y entonces uno mira los pesebritos que te mandan, a veces, bueno, esa es la ventaja que tenés vos de ser judío, que no te mandan esas porquerías, ¿no? Que digo, no, me mandan también, y agradezco, yo, qué sé yo. No, yo no agradezco más nada, yo diplomacia me la llevé a marzo en salita celeste, así que, no, ya no agradezco más nada. Pero entonces, a ver, el pesebre no es ese lugar romántico con la ovejita y el pastorcito. No, el pesebre es un lugar donde las vacas, los bueyes, los burros también hacen caca. Es decir, el pesebre está lleno de bosta. Es decir, el pesebre no es el lugar donde uno espera que su hijo nazca. El pesebre es un lugar detestable. Está bien para la vaca, para el buey, para el burro, está todo bien. Pero para un nacimiento, no. Y lo otro, después además aparecen pastores, es decir, yo lo decía hoy en la misa, por ejemplo, ¿no? Uno, si no, se pone a mirar, a vos te dicen algo, el Evangelio lo dice, mirá con qué frase solemne, porque hace acordar mucho al decreto a lo que dice los textos sobre el nacimiento de Augusto, ¿no? Yo invito a los que están escuchando que pongan en Google inscripción de Priene, y van a ver, es el nacimiento del Dios, nacimiento de la paz, que todo el mundo tiene ahora felicidad, que hay que empezar a contar todo a partir de ahora, más o menos lo que hacemos con la Navidad, ¿no? Uno empieza a hablar del año 2025 después del nacimiento de Jesús, ¿no? Etcétera. Pero bueno, no me importa esto. Lo que quiero decir, el texto lo dice con toda solemnidad. En la ciudad de David les anuncio la buena noticia, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y se lo anuncia a un grupo de pastores, que son sotas de copa. Nosotros lo publicitaríamos en todos los medios, haríamos pasacalles, parlantes, por todo. No, a pastores. Y para peor, el signo que Dios le da a los pastores
para que sepan que ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor, es un chico envuelto en pañales en un pesebre. Es decir, a ver, Jorge, ¿vos tuviste pañales cuando naciste? Yo tuve pañales, es decir, todas las mamás del mundo le ponen pañales a los hijos. Es decir, el signo que Dios da es una cosa cotidiana. Y entonces acá viene algo que me parece interesante de pensar. ¿Qué pasó? Que desde un Dios que hace las cosas desde lo sencillo, desde lo escondido, desde lo insignificante, y de golpe el niño se transformó en un viejo, el pesebre se transformó en una casa en el Ártico, el buey se transformó en un reno que vuela, y los pañales se transformaron en un tapado de piel. ¿Qué pasó? Pasó la Coca-Cola. Pasó la Coca-Cola. Es decir, el nacimiento del Dios se transformó en el nacimiento del mercado. Y entonces acá hay dos lógicas que son totalmente distintas, que es la lógica de lo sencillo, de lo pequeño, de lo insignificante, que es la lógica con la que se mueve Dios, y la lógica del mercado, y de que entonces vos vas a ser más feliz cuanto más podés comprar o más podés vender. Y acá viene lo que yo te comentaba y que a vos te había parecido interesante. Digo, yo todos estos días estuve celebrando misas de Navidad en distintas comunidades para que toda la comunidad tuviera misa de Navidad, no solamente mañana. Y en una comunidad muy sencilla, ¿no? Estaba una chica que trabajaba, pero se ocupó de hacer bolsitas con regalitos para los participantes, repartía las hojitas de canto, ponía las sillas, acomodaba cosas, qué sé yo cuánto. Y en un momento ella me cuenta, yo cuando puedo trabajo de niñera para ayudar en casa, pero si no lo ayudo a papá que vende, recolecta botellas, es cartonero. Papá es cartonero, y ella lo ayudaba a su papá en el trabajo, y lo contaba bien, con toda dignidad, como debe ser, por otro lado, ¿no? Lo interesante además que yo en un momento digo, ¿qué? Pero sos patona vos para tu altura. No, son zapatillas 39, pero yo calzo 36, ¿no? Es decir, digo, y con toda naturalidad era totalmente servicial de la comunidad, y entonces habló de Jesús mucho mejor que el cura. Habló de Jesús mostrándolo ahí. Jesús estaba ahí, mucho más que en la tontería que decía el cura, por más que deconstruyera el pesebre, ¿no? Entonces me parece que ahí está algo interesante, que es darnos cuenta que a pesar del Papá Noel inventado por la Coca-Cola y todo eso, entre los pobres sigue naciendo Jesús. Y si Jesús sigue naciendo entre los pobres, hay esperanza. Punto. Yo quiero preguntarte una cosa, porque hay varios, digamos, para alguna gente, estoy pensando en estos personajes que hoy se dicen cristianos y, por ejemplo, están acusados y condenados por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Algunos están siendo hoy liberados. Sí, claro, sin duda. Siempre, digo, por supuesto que hay digamos, muchas formas de ser islámico, muchas formas de ser judío, muchas formas de ser cristiano, y por supuesto que por eso estás vos con nosotros acá siempre en Jugo de Limón, porque es la forma compatible que sentimos de afinidad espiritual y también de amor compartido, ¿no? Pero a mí me impresiona cómo esto que vos transmitís con mucha claridad y que lo escribís también, no puede ser internalizado por los señores del poder, y te dibujan un Cristo al cual le rezan que es absolutamente antagónico al de esa nena que... Pero es el Dios emperador, es el Dios como el del coso de Triene, es el Dios César, es el Dios mercado, ¿no? No es el Dios que nace entre los pobres. A ver, para continuar con lo que vos decís, lo pueden buscar en San Google, lo van a encontrar. Hay una foto de un grupo catoliquísimo que estaba protestando contra la ley del aborto porque son pro vida, y estaba Héctor Aguer, perverso arzobispo de La Plata, Vivianita cuando era jefa de campaña de Milei, y estaba Agustín Laje y Márquez, Nicolás Márquez, que ayer acaba de decir: les comunico la mala noticia de que la presidiaria no murió en la internación. Ese es un provida. Para estos tipos este es un provida.
les comunico la mala noticia de que no murió la presidiaria en la operación. Entonces, y este tipo se las da de cristiano y pro vida. Entonces voy a decir, evidentemente, hablamos dos lenguas distintas, y yo prefiero hablar la de Jesús que hablar la del mercado. Pero bueno, sé que eso no es lo mismo. No, pero a mí para mí es lo mismo en términos de todas las tradiciones. Sin duda, Jesús, en el marco de su familia, se sentía judío, y es lo mismo que siente un genocida como Netanyahu, ¿no? Sí. Y bueno, es lo mismo, ¿no? Son apropiaciones o formas de expresión de una espiritualidad antagónica, que bueno, hay que seguir trabajando para poner en valor cuál es la que es más humana, más compañera, más hermosa, y cuál es la que produce básicamente muerte a rolete, ¿no? Pero por eso, a mí, la garantía de que estoy donde tengo que estar, me la va a dar Jesús, no me la va a dar el mercado, obviamente. Y la garantía de que estoy donde tengo que estar, me la da esta chica, y no me la va a dar Agustín, Márquez, por ejemplo. Está claro. Después, por supuesto que va a tener más éxito él, por lo menos por ahora, ¿no? Sí, pero viste que son éxitos muy chiquitos y muy rodeados, muy vestidos de muerte, así que son muy pírricos. Son éxitos momentáneos. Aparte son éxitos que a mí, sinceramente, aunque no fuera efímero, no me interesaría tenerlo, ¿no? Claro. De hecho, hay una frase en el Evangelio que dice Jesús: "Ay de ustedes cuando todos los aplaudan", ¿no? Sí. Porque así hicieron con los falsos profetas, ¿no? Pero digo, por eso. Pero bueno, sí, por eso digo, pienso en eso que decís vos, ¿no? Es decir, está claro que hay judíos como vos y judíos como Netanyahu, hay cristianos como este Márquez, y hay cristianos como Monseñor Romero, y hay islámicos. Yo no conozco mucho del ambiente islámico, así que no quiero poner ejemplos para, ¿no? Pero quiero decir, pero sin duda que hay también valiosos y desvaliosos. La cuestión está en, a ver, los que estamos por la humanidad, por la vida y por la esperanza, tenemos mucho más que aportar, y que sigan su vida haciendo el mal, como dice Serrat, ¿no? Gente que va infectando la tierra. Así es. Bueno, para estos momentos yo sí celebro Navidad siempre, porque es un momento de encuentro con los seres queridos, como hace mucha gente. Te quiero transmitir, Eduardo, la alegría de saberte compañero en este tránsito de la comunicación, que es también una forma de pedagogía, creo yo, y de transmitir esperanza, ¿no? Yo no creo que haya mucha diferencia, creo yo, a lo mejor alguien me puede putear por esto, entre un sermón positivo en relación a dotar de esperanza a los que sufren, y una práctica comunicacional de hacer lo propio desde otra lógica, ¿no? Como intentamos hacer acá. Así que agradecido de compartir con vos, y te voy a pedir que después por privado nos mandes dónde podemos hacer una pequeña campaña para mandarle unas zapatillas, si se puede, a esta chica, porque eso también es parte de lo que me parece que tenemos que hacer para contribuir a un amor compartido. Dale, perfecto. De todas maneras, bueno, felices fiestas a vos, a Sandra, que se mejore, a toda la audiencia, a todos los que colaboran y que están por atrás, alguna que se fue unos días de vacaciones justo ahora, nos abandonó Vicky, y todo. Un saludo a todos, a todas, a todes, que tengamos unas buenas fiestas, y juntos todos los que queremos la vida y queremos a la humanidad, creo que vale la pena. Sin duda que soy con alegría, y que no nos roben la esperanza. Un fuerte abrazo, Eduardo. Un abrazo grande. Chau. Hasta luego. Chau. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Felicitas Bonavita está en AM530. La tenemos a Teresa Parodi en línea. ¿Algún recuerdo así, el primero que te venga a la mente? ¿O aquel momento que tuviste con Eve que te viene a la mente? Uno de los momentos más lindos uno fue cuando me llamó por primera vez, hace muchísimos años, cuando los Mayas cumplían 10 años de lucha. Me dijo, hola Teresa Parodi. No nos conocíamos nada, ¿no? Yo no la conocía, por supuesto, que te quiero decir, nunca habíamos hablado. Entonces ella me dice, hola Teresa Parodi, mira, yo soy Eve Bonafini y quiero que vos cantes cuando celebramos los 10 años en el Luna Park. ¡Pum! Así. Entonces, hola Eve Bonafini, le dije yo, aquí Teresa Parodi, con mucho gusto voy a cantar. Qué lindo, qué lindo. Y ahí empezó nuestra amistad. A las 12, Bonavita 530, en AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Muy bien, creo que ya estamos, efectivamente. Vamos ahora a la columna sobre feminismo y derechos humanos a cargo de nuestra amiga y compañera Lucía García Ixixon, con el tema, según tengo acá escrito, la impunidad avanza. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, última aquí. columna del año, ¿no? Así dicen, así es. Porque me toca justo jueves las fiestas, así que vamos a compartir seguramente alguna ya realizada. Y la verdad que una manera de terminar el año muy compleja, ¿no? Para lo que tiene que ver con la impunidad respecto de los crímenes de lesa humanidad, porque hay una avanzada imparable, ¿no? Nosotros lo venimos viendo aquí, hablamos de las absoluciones en los últimos grandes juicios de lesa, especialmente, bueno, el emblemático del Villazo, ¿no? Que fueron todas absoluciones en un hecho tan simbólico, ¿no? Como fue esa rebelión trabajadora que culminó con represión, bueno, incluso previamente al golpe, y que, bueno, después de tantos años de esperar justicia, lo que los familiares, los sobrevivientes encontraron fue todas las personas acusadas absueltas. Teníamos el fallo del Indio Castillo en la corte, y ahora tenemos la noticia de que liberaron a Eduardo Kalinek, ¿no? Un represor condenado a prisión perpetua, que además es ni más ni menos que quien impulsa la causa de coordinación federal, esa causa que quiere instalar que las acciones de las organizaciones fueron delitos de lesa humanidad. Una cosa que es una aberración
jurídica, que no tiene ningún asidero internacional, que simplemente busca causar confusión mediática, ¿no? En esta triangulación a la que estamos acostumbrados en Argentina con el lawfare, donde medio, justicia y cierta dirigencia política se articulan para instalar ciertas miradas y bueno, ir condicionando, ¿no?, la acción política. ¿Qué pasa? A partir de esto se pone en evidencia que hay situaciones donde los represores fueron condenados hace más de 10 años y vienen cumpliendo con prisión preventiva, ¿no? O sea, están cumpliendo la pena con prisión preventiva. Hay que decir que la gran mayoría está con prisión domiciliaria, ¿no? Hay solo 19 represores hoy por hoy en penales cumpliendo sus penas, ¿no? Esto porque hay una interpretación muy laxa de la cuestión del derecho a ser atendidos en su salud cuando son mayores de 70 años, siempre muy favorable de parte de los tribunales para con los genocidas. No sucede lo mismo con Julio Debido, ¿no?, a quien le rechazaron hoy mismo justamente la prisión domiciliaria. Entonces, hay represores que a partir de esta medida piden también la excarcelación. En algunos casos les ha sido denegada, como es el caso de Antonio Pernías, pero el otro represor que está pidiendo la excarcelación es Ricardo Miguel Cavallo, represor de la ESMA, condenado por lo menos a 2 prisiones perpetuas. Digo, para que tomemos dimensión, ¿no?, de lo que estamos hablando. Estamos hablando, como sabemos, de juicios que se realizaron con la ley vigente, con la ley penal vigente, con todas las garantías constitucionales, mucho tiempo después de sucedidos los hechos, donde era muy difícil reconstruir la prueba. A pesar de eso, cada una de las condenas está fundamentada muy sólidamente. ¿Y qué pasa? La Corte Suprema sigue sin querer expedirse sobre ni una de las causas de lesa humanidad, porque donde la Corte deja firme una de las sentencias, eso sienta un precedente que permite pensar que todas las otras condenas van a estar firmes. Y entonces una condena firme a prisión perpetua es una condena a prisión perpetua. Para analizar esta situación y no unos desmoralizados de este 2025, hablamos con Victoria Montenegro. Ella culminó ahora su segundo mandato como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, es una nieta restituida, una gran militante de la causa de los derechos humanos, y le preguntamos, ¿no?, cómo veía esta situación, y esto es lo que nos decía. Desde el primer día del gobierno de Javier Milei y de Victoria Villarruel se trabajó y se trabaja para dejar atrás un proceso de memoria, verdad y justicia que llevó adelante la Argentina y que es reconocido en todo el mundo, ¿no?, con ataques permanentes de parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo también, ¿no? La intención con la visita de los diputados a los genocidas de avanzar en algún proyecto que pudiera otorgarle a los genocidas la impunidad. Y bueno, actualmente con la situación que se tiene con coordinación federal y la idea de poder habilitar la discusión con respecto a delitos de lesa humanidad, acciones militantes de los 70. Claramente este gobierno tiene el desafío, y lo asumió desde el primer día, de dejar atrás nuestro proceso histórico, y bueno, y nos toca a todos los que defendemos los derechos humanos y principalmente los que peleamos por el futuro de la memoria para no repetir la historia, enfrentarlos, y para eso es fundamental organizarse políticamente, volver a incentivar a todos aquellos que entienden que no se pueden quedar con los brazos cruzados mientras este gobierno ataca lo que es un orgullo para nosotros y en la memoria de nuestros 30.000, pero también en la memoria de los 30.000, la definición como sociedad de construir una sociedad que sea más igualitaria, ¿no?
Bueno, todo lo que está en juego, ¿no? Cuando se discute, porque no estamos discutiendo solamente hechos represivos ocurridos va a ser el próximo año, que es 50 años atrás, ¿no? Que se inició el golpe de Estado y bueno, y las acciones de la AAA, la CNU, los años previos. Estamos discutiendo un Estado que no puede estar habilitado a reprimir, que no puede estar habilitado a disponer de la vida de sus ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Que no puede tener habilitada la tortura como un mecanismo, ¿no? Todo eso es lo que se pone en discusión con cada una de estas sentencias, con cada una de estas decisiones judiciales y bueno, con este impulso hacia la impunidad, también lo que se nos está diciendo como pueblo en este presente es que quienes hoy nos gobiernan al nivel nacional están dispuestos a llevar la violencia a los extremos en que haga falta. Lo vemos cada miércoles con los jubilados y las jubiladas en la Plaza del Congreso, pero digamos, esto ya toma otra dimensión, ¿no? Y es revictimizante, Jorge, realmente es revictimizante para quienes peleamos muchísimos años para encontrar la información, la prueba, presentarla, finalmente lograr que se constituyan los tribunales, que se haga justicia. Hay que decir que también hay un montón de familias de desaparecidos y desaparecidas que no tuvieron todavía su instancia judicial, porque bueno, tampoco todo se hace con la celeridad que debería, ni con el compromiso que esta causa tendría que tener, ¿no? Sí, es cierto que se avanzó muchísimo, pero también es muchísimo lo que está pendiente, y la verdad es que cuando nos enteramos que los genocidas vuelven a caminar en las calles, hay hasta una sensación física, ¿no? De no querer soportar vivir en este país en estas condiciones, ¿no? De algo del orden de un retroceso enorme que nos pone, que nos expone, ¿no? a esto, a convivir con esos temores, con esas sensaciones con las que muchos crecimos, en el caso de los que somos hijas e hijos, casi sin tener herramientas, ¿no? Para poder transitar todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, no podemos menos que conmocionarnos y querer poner un límite a todo esto. Aprovechan estas fechas, ¿no? La Navidad, el Año Nuevo, posiblemente las vacaciones de muchas personas para avanzar en este sentido, pero damos por descontado que este pueblo va a poner un límite claro, como lo hizo en su momento con el 2x1, porque, bueno, porque tenemos que ser muy, muy claros y muy transparentes en lo que esto significa en tiempo presente, ¿no? Le preguntamos también a Vicky cuál iba a ser el punto de inflexión, ¿no? De ahora en más en esta materia, para cuál pensaba ella, cuál piensa ella que puede ser ese punto de inflexión para poner un límite a esta avanzada y también para empezar a discutir otras cuestiones, ¿no? Respecto del proyecto de país, y esto es lo que nos decía. Este gobierno no solo ataca los derechos humanos en cuanto a su memoria y a los organismos, sino también ataca los derechos humanos de los pacientes oncológicos, de las personas con discapacidad, de nuestros adultos mayores reprimidos todos los miércoles, de todos aquellos que necesitan de las políticas sociales para poder prosperar en la vida, ¿no? Bueno, frente a un ataque tan brutal a los derechos humanos en su sentido más amplio y un ataque tan fuerte a nuestra memoria histórica, bueno, más que nunca hay que organizarse para construir un futuro, y nosotros estamos convencidos de que ese futuro va de la mano del gobernador de la provincia de Buenos Aires, así que en eso dedicaremos nuestro trabajo para poder fortalecer la militancia, organizarnos y bueno, y combatir a quienes quieren dejar atrás la historia tan rica de resistencia de nuestro país. Lucía, Bueno, quiero hacerte una consulta sí. respecto a una consulta de índole jurídico-técnica. La liberación de estos asesinos, genocidas, criminales, perversos, torturadores, como en el caso de este último, implica que tienen, digamos, en su casa tienen que estar o pueden salir a la calle. En el caso de Calinek,
él tiene libertad condicional, o sea, tiene que cumplir ciertas condiciones, pero tiene libertad ambulatoria, puede moverse, eventualmente si quiere salir del país tendrá que pedir algún permiso, pero no estamos hablando de prisión domiciliaria, y ese es el cambio, ¿no? Importante para subrayar. Estamos hablando de que la Cámara de Casación considera y ordena al Tribunal Oral Federal número 2 que por las condiciones en las que se dio esta detención, que es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? La prisión preventiva, que no se puede abusar, son tan perversos que toman el discurso del garantismo, ¿no? De los jueces que efectivamente defienden los derechos de las personas que permanecen detenidas, que es un grave problema en nuestro país, ¿no? Para lo que son las personas detenidas por delitos comunes, que permanecen muchísimos años con prisión preventiva y eso es irregular y no corresponde. Ese argumento lo toman para justificar la liberación de los genocidas. ¿Por qué? Porque esas sentencias no están firmes, porque la Corte no las confirma. Así de perverso es el sistema. Con la complicidad, ¿no?, de la Corte, digamos, gracias a esta Corte. Lisa y llanamente. Y con una Cámara de Casación que, por ejemplo, le parece un detalle menor que Kalinek no se haya arrepentido de sus actos para evaluar la posibilidad de mejoras en las condiciones de detención. No hay que decir que ningún genocida se arrepintió jamás públicamente de sus actos, ni tampoco rompió el pacto de silencio con el que guardaron muy celosamente el destino final de la mayoría de las y los desaparecidos, que los que conocemos qué pasó con ellos fue por el trabajo del equipo de antropología forense, ¿no? Porque la sociedad civil se movilizó y pudo ir reconstruyendo qué fue lo que sucedió, por los mismos sobrevivientes que los vieron en los centros clandestinos. Nunca ninguna verdad vino de la boca de los genocidas, ¿no? Y no va a venir, no hay expectativa de que venga, pero sí de no dar el brazo a torcer, Jorge, con esta historia nuestra que tanto orgullo nos trajo durante todos estos años y que tiene que ver con decidir que una democracia profunda y verdadera no puede contemplar la posibilidad de los genocidas en libertad. Sin duda, Lucía, de la misma manera que las madres y las abuelas nos enseñaron a resistir en momentos incluso más duros que estos, en plena dictadura criminal y genocida, sin duda vamos a, desde determinados sectores de la sociedad argentina que todavía tienen memoria, vamos a volver a poner sin duda sobre la mesa el hecho de que los genocidas no pueden estar libres. Gracias, Lucía, feliz fiesta, feliz Navidad y bueno, felices para seguir luchando por esto que soñamos, que no haya impunidad y que haya una patria libre para todos y todas. Que así sea y que bueno, se termine este ciclo horrible que estamos transitando y que nazca el ciclo nuevo que se viene, ¿no? Eso también es la Navidad y el Año Nuevo, así que bueno, todos los deseos puestos ahí. Un fuerte abrazo, Lucía, un beso grande. Chau, abrazo enorme. Chau, chau. Si esa garza vuela sola y si ese llano es un mar, ¿dónde iremos a parar? Si nos empuja una ola, palma sola, soledad. Si este amor es imposible, como una estrella fugaz, entonces están de más los besos que ayer me di.
triste, luna triste. Inmensidad. Y allá viene la mañana, viene apagando luceros, la sábana se ha metido a bañarse en los esteros y tú no apareces nunca. Aunque sabes que te quiero, amor que ya me olvidaste, lo único que te pido es que vuelvas a enseñarme cómo es que se hace un olvido. ¿Y qué hago con los besos que dejaste aquí conmigo? Cuando pase el aguacero, cuando acabe el temporal, te juro, te iré a buscar, aunque no encuentre te quiero, ni el primero, ni el final. Bueno, ahí estamos de vuelta después de escuchar este hermoso tema compuesto por Ignacio Izcaray y interpretado por la maravillosa Cecilia Todd. Y ahora nos vamos a un peloteo con la ayuda de nuestro productor de hoy, Diego Mayo. A ver si lo podemos ver, un peloteo de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, referido al tema de la historia, los años 70 de América Latina y cómo procesar esa realidad en los días de hoy. Con que el pueblo de cada país elija al presidente o a la presidenta que decida, y siempre vamos a hablar en contra del injerencismo, de la intervención. La época de los 70s en el continente fue caracterizada por golpes de Estado, con mucho intervencionismo de los Estados Unidos. En particular en Chile, a partir de una elección democrática, gana Salvador Allende. Realiza una serie de acciones que no le parece a grupos de la oligarquía chilena ni a Estados Unidos. Y viene un golpe de Estado en 1973, el 11 de septiembre, caracterizado por una represión y aniquilamiento brutal. Escenas muy difíciles de olvidar, terribles por el solo hecho de pensar distinto. Un régimen absolutamente autoritario, dictatorial, que duró muchos años. Lo que llama la atención de quien ganó la elección en Chile, que ganó democráticamente, es su reconocimiento a Pinochet. No se puede reivindicar a regímenes autoritarios. En México hay democracia absoluta, se debate, pero no hay persecución, no hay censura, se puede movilizar y organizar quien sea. Leía hoy en algunas columnas que decían, es que es normal el péndulo en la democracia, se va a la derecha, se va a la izquierda, se va a la derecha, y no necesariamente. Y esperamos, evidentemente, que cuando llegue el nuevo presidente, pues que se actúe democráticamente, ¿no? Como llegó. Pero es importante, sobre todo para los jóvenes, lo que ocurrió en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil y muchos otros países, en donde hubo golpes de Estado en contra de gobiernos electos democráticamente. Bueno, ahí volvimos. Es interesante que desde los Estados Unidos de México, así se llama oficialmente el país,
una presidenta se tome el tiempo en ese momento que Andrés Manuel López Obrador, su antecesor, inauguró como las mañaneras, ¿no? Y ahí hemos hablado en varias oportunidades con Sandra de la importancia que tiene que un mandatario construya agenda cotidiana, ¿no? Porque los medios de la derecha mexicana, la Reforma, por ejemplo, ¿no? Están muy pendientes de las mañaneras y de una u otra manera no pueden eludir el posicionamiento, las acciones, los discursos que tiene en este caso Claudia Sheinbaum y antes tenía AMLO, ¿no? Y me parece, ahí hay un tema clave de comunicación directa. Uno que tiene que ver con dar la cara cotidianamente, para orientar, para defender, para cuestionar, para debatir, para aceptar preguntas, ¿no? Y un segundo elemento, la templanza, la calma, la seguridad que supone no ser altisonante para defender criterios. Por supuesto que obviamente eso no se lo podemos pedir a actores políticos que están en otros espacios, que están en el Parlamento, que necesitan obviamente o que van a hacer discursos de panelismo, digo yo, ¿no? Cuando uno a veces está en la televisión y tenés personajes patéticos, terraplanistas al lado, no podés hablar con esa tranquilidad y esa templanza, pero en el caso de la investidura presidencial que expresa la presidenta de un país que tiene, insisto, 200 millones de habitantes, más otros 30 que viven en Estados Unidos, para decir con precisión y señalar al fascismo, señalar al autoritarismo, cuestionar en este caso al presidente electo de Chile, Kast, por reivindicar a Pinochet, etcétera, me parece clave que alguien pueda decirlo y recordar que gran parte de lo que todavía sufrimos, los Milei de la vida, los Macri de la vida, tienen su impronta en estos mismos sujetos que hoy están siendo soltados de la cárcel, ¿no? Es decir, no es que están soltados azarosamente, no es que la justicia hoy los libera, sino es porque tienen un aval, un paraguas institucional que nadie va a llevar a juicio a un integrante de una Cámara de Casación que liberó a un asesino terrible como Kalinek, ¿no? Recuerdo los testimonios de Ana Cariaga, nunca me los voy a olvidar. Si alguno, hemos entrevistado a Ana acá en alguna ocasión y cómo sufrió las presiones, las torturas, las golpizas de este personaje que hoy están liberando, ¿no? Bueno, poner el foco en que este país también, igual que Chile, igual que Uruguay, tiene un componente empoderado de fascistas que aún están embanderados en la reivindicación de Videla, que son los que de alguna manera sugieren que están bien asesinadas las monjas francesas tiradas ahogadas en el Río de la Plata, primero inyectadas con pentotal, ¿no? Quienes reivindican el robo de bebés, que todavía los hay, lo podemos ver en las redes sociales, etcétera, quienes hacen de una crueldad negra su bandera, son integrantes de esta sociedad y no hemos como sociedad sido capaces de reducirlos hacia la mínima expresión de lo irrelevante. Por X circunstancias que no hay tiempo ahora de analizar, sin duda la democracia ha tenido aciertos y errores desde el 83 hasta acá, pero uno de los errores yo podría decirle que ha sido la timidez para abordar desde el ámbito público, desde la sociedad civil, desde el sistema educativo, estos temas. Por supuesto que ha habido declaraciones, las madres y las abuelas nos han enseñado mucho de eso, pero la condena que ha sido en movilizaciones, etcétera, no ha sido expuesta, por ejemplo, todos estos tipos que hoy
O sea, no podrían volver a sus casas si la sociedad fuese lo suficientemente empática respecto a quienes sufrieron, porque serían puteados en sus edificios, en sus casas de campo, no podrían ir por ningún lado. Y bueno, eso es lo que debería suceder y lamentablemente no sucede, y explica también que un porcentaje de esta sociedad haya votado un personaje negacionista con Milei. Bueno, de acá nos vamos directamente, si no me equivoco, a una tanda, porque después tenemos a uno de nuestros colaboradores en la gatera para ayudarnos en el fin del programa. Sandra Russo hace jugo de limón. Para aprender a volar entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Esta Navidad tenés un lugar en nuestra mesa. El 24 a la noche desde las 22 te invitamos a nuestro programa especial de Navidad. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos. A la hora del brindis, encendamos los deseos, porque somos radio, somos comunidad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos radio. Toma aire. Bueno, muy bien, hemos regresado con nuestro columnista estrella, Lucas Maida, que hace territorios, que está de acá para allá, por yendo de acá al norte, al sur, al este y al oeste de la República Argentina. Hoy nos trae una nota, que la va a presentar él, vinculado al repudio al voto de Argentina en las Naciones Unidas sobre la resolución Las Cooperativas del Desarrollo Social. Hola Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Jorge. Muy bien, gracias por la presentación de la columna. Así es, Jorge, te cuento, estamos conectados ya con Laura Aloisi. Ella es diputada provincial de la agrupación 26 de julio, del peronismo 26 de julio, y ha presentado, como bien vos decías, una declaración en repudio al voto que emitió la Argentina en la ONU, ¿verdad?, contra las cooperativas. Queríamos conocer sobre esta temática, sobre este trabajo que está haciendo Laura, porque nosotros, como vos bien sabés, Jorge, es de las cuestiones que más sacamos en la columna a lo largo del país, como decías, los proyectos tanto de cooperativas, la gente que se organiza y forma trabajo. Bueno, nos toca de cerca, toca al palo en el que nos movemos, podemos decir. Así que, Laura, queremos conocer qué es esto que han trabajado desde la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires,
¿Cómo fue esto que la Argentina también votó en contra de la cooperativa? No se entiende, no se puede creer con lo que mueven al mundo, ¿verdad? Estas empresas, estas asociaciones de personas, Laura. Bueno, hola Lucas, buenas noches a la audiencia, un saludo, gracias siempre por el espacio. Sí, en realidad nos motiva un poco también la historia que tenemos en la agrupación, ¿no? A través de lo que fue la gestión solidaria, la GESOL, y lo que implica el cooperativismo para nuestro país y lo que implica para el mundo. Entonces, que la Argentina haya votado en contra no nos representa, creo que esto no es poner con este repudio, que es una declaración, es sentar una posición política, pero es también poner el tema en discusión y para que se sepa en la provincia de Buenos Aires, en el país y en todos los lugares, en el interior de la provincia. Nosotros acá en Azul, hice llegar la copia de esta declaración a, como vos bien decís, son empresas privadas, pero con ese espíritu cooperativista que las diferencia de una sociedad anónima, claro. Entonces, todos esos valores que se recrean en el cooperativismo, la solidaridad, la equidad, esta cuestión de la identidad, y la historia que tenemos en la Argentina con las empresas recuperadas conformadas en cooperativas, las cooperativas de servicio, digamos, en el interior tenemos nosotros las cooperativas eléctricas, las cooperativas agropecuarias. Entonces, que esa sea la posición de la Argentina, lo que nos representa en el mundo, bueno, está claramente que hay un montón de personas que no. De hecho, hoy intercambiaba una opinión con, acá en Azul funciona lo que es ACOFAR, que es una cooperativa farmacéutica que tiene sede en Mar del Plata también. Y decía, bueno, hay 19 millones de personas en nuestro país que trabajan en cooperativas. El 12%, esto lo dice la propia declaración en sus fundamentos, aportan al PBI de la Argentina. Entonces, el mutualismo, el asociativismo, digo, que eso sea la cara de como nos muestran en la Argentina, no tiene nada que ver con lo que pensamos muchos de los argentinos. Entonces, me parecía interesante que desde la legislatura se tomara esta posición y se pusiera en discusión y se acercara y se llevara, por eso se lo hemos llegar también, se lo hemos hecho llegar a Gildo Oronato, porque también ahí de alguna manera reivindicamos la política que lleva adelante el gobierno de Axel Kicillof en la provincia, ¿no? Que tiene el IPAC, que le ha dado rango ministerial, y bueno, y que hemos aprobado muchas leyes que tienen que ver con estas cooperativas recuperadas respecto de determinadas exenciones y posibilidades que se han dado y exhibiciones en lo que tiene que ver con los servicios y demás para lo que fue este año. Entonces, igual hay todo un acompañamiento en la provincia y claramente en el resto del país, ¿no? Entonces, no nos representa ese voto acompañado por Estados Unidos e Israel a muchos de los argentinos. Yo te iba a preguntar, Laura, ¿qué otros países habían rechazado esta propuesta de la ONU, que entiendo es una ayuda a las cooperativas, ¿verdad, Jorge? Uno piensa en la ONU, pasa todo tan rápido que, repitamos, en la ONU se trata una ayuda para las cooperativas del mundo, y la Argentina rechaza esta ayuda, al igual que Estados Unidos y que Israel, ¿verdad? Fueron los únicos 3 países. Sí, perdón, interrumpo ahí un segundito. Fueron los 3 países, pero perdieron. Esto también hay que decirlo. Ahí va, eso, bien. No, que es muy importante. Sí, eran contra 138, no sé, algo así, de los que votaron a favor. Igual que 2 semanas atrás, respecto a la tortura, que Argentina votó a favor de la tortura con Israel y Estados Unidos, mientras que 160 países votaron contra la tortura. Lamentablemente, los 12 millones de ciudadanos compatriotas nuestros que están vinculados al mundo del mutualismo y las cooperativas tienen que saber que este mandatario está contra ellos, ¿no? Eso es muy importante lo que estás contando, Laura. Sí, a mí por eso te digo, me parece que todos en nuestros pueblos, en el interior, tenemos cooperativas, estas empresas que son redituables, muchas de ellas, que aportan a ese PBI. De hecho, se dieron 2 encuentros
regionales, donde participó también el ministro Catopodis, estuvo el presidente del IPAC, acá en Azul, muchas cooperativas de Pigüé, del suroeste de la provincia, porque hay un desarrollo respecto del cooperativismo, ¿no? Que produce, claro que aporta. Y también tenemos historias de empresas recuperadas conformadas en cooperativa. Nosotros acá, la AM de nuestra ciudad, AM 1320, Radio Azul, es una empresa recuperada por sus trabajadores. Y la verdad que ¿no? La declaración en la ONU era las cooperativas en el desarrollo social. Y el aporte que hace esta radio AM a nuestra localidad y a la región es invaluable en términos del aporte social y comunitario que da al sector rural, ¿no? Y la verdad que por eso nos parecía importante, difundir la presentación, dejar claramente sentado el repudio. Nosotros ahora no tenemos sesiones extraordinarias probablemente hasta el año que viene, o las ordinarias a partir de marzo, pero el proyecto está presentado y lo importante es que se hable del tema. Por eso, la difusión también los invito a que hagan llegar a sus cooperativistas, mutualistas, amigos o conocidos, para que, se sepa un poco. Yo creo que acá todos sabemos bien el rumbo al que está llevando Milei el país. En general, nos retiró de la OMS, entonces después tenemos nuestros representantes en el Congreso haciendo esas pantomimas de imantarse y fomentar ese discurso antivacuna, que también presentamos, por supuesto, un repudio. Y no es que nos cansamos de repudiar, sino lo que hacemos es que sea con esas declaraciones una posición política que nos permita en el interior claramente llevar esta temática a los medios, y por eso agradezco el espacio también para la difusión. Laura, perdón, Lucas, sí. Laura, te quería hacer una consulta respecto a esto último. ¿Hay algún lugar donde compañeros, cooperativistas, mutualistas puedan contactarse con alguna coordinadora nacional para juntar voluntarios, para repudiar desde esta perspectiva, desde el daño que está haciendo el gobierno a las cooperativas? ¿Hay alguna dirección, alguna web, algún mecanismo de contactarse con vos o con quienes están trabajando este tema? Sí, el contacto conmigo es simple, fácil de ingresar a la página ahí de diputados y es simple el acceso la llegada, digamos. Y después existe las federaciones de las cooperativas. De hecho, nosotros hicimos llegar también la declaración a lo que es FEDECOBA, y le pedimos a través de Gildo que le hiciera llegar a Huarco, que es el presidente, ¿no? La representación argentina de cooperativistas, que estuvo en Azul también, de alguna manera realzando esa concurrencia, esa reunión y esas jornadas de trabajo, que le hiciera llegar esta declaración también, a modo de que estén sabiendo que la parte política también los acompañamos en ese repudio, pero también en las posiciones y en la política pública, por lo menos desde la provincia de Buenos Aires. Así es, Laura. Laura, queremos agradecer ese posicionamiento, sentar posición, mirada y defender a los cooperativistas desde la provincia de Buenos Aires, y rechazar obviamente el rumbo del gobierno nacional. Compañera, estamos Totalmente. A pocas horas de Navidad, en un año muy complejo. Te agradecemos el laburo que haces allí en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, y es la segunda vez que estás con nosotros, así que celebramos que en el año pudimos hablar con vos 2 veces, compañera. Sí, muchas gracias, Lucas y Laura. Sí. Agradecido también de Jugo de Limón, obviamente, el trabajo que hace Lucas enorme, y de traer compañeros y compañeras como vos que ponen el cuerpo a favor, obviamente, de los intereses nacionales y no de la entrega que hace un gobierno siniestro, vergonzoso, que nos avergüenza como argentinos. Así que nosotros tenemos esperanza, y más para estas fechas es necesario recuperarla también, de que vamos a recuperar nuestro país, vamos a recuperar nuestra patria, y lo que ustedes hoy hacen en la provincia de Buenos Aires va a ser parte de lo que vamos a hacer en todo el país. Bueno, muchas gracias, compañero. Jorge.
Lucas, sí, nos va eso, creo que hay que redoblar esa esperanza y redoblar el trabajo territorial. Nosotros, más allá de los lugares de representación que circunstancialmente nos tocan, somos militantes, así que siempre nos vas a encontrar de ese lado. Por supuesto que mi banca está a disposición y el contacto lo tiene Lucas, así que para lo que necesiten. Felicidades. Gracias, y con toda la fuerza para el 2026 que va a haber que estar poniendo el cuerpo, sin dudas. Gracias. Abrazo enorme, compañera. Chau, Jorge. Gracias. Lucas. Nos estamos viendo la semana próxima. Felicidades. Buenas noches. Bueno, creo que nos vamos directamente, si no me equivoco, a los mensajes que nos mandó nuestro productor estrella del día, que me ayudó tanto, Diego Mayo, que me los mandó incluso donde se los pedí, a ver si los encuentro. Acá está, acá los tengo, los voy a ir leyendo. Bueno, el primero, en orden de cómo me los mandaron. Hola Sandra, la verdad que la pelea circense de Mayra Mendoza y Grabois, mensajitos mediante, da vergüenza ajena. Después se pregunta por qué los trabajadores se suicidan votando a Milei cuando ven enfrente parece una bolsa de gatos. Están completamente disociados de los problemas de la gente. Pablo de Madrid. Hola Jorge, saludos a Sandra. Rodolfo de Santiago. Milei, antes de ser electo presidente, dijo muy claramente que cerraría el CONICET. Dijo que privatizaría la educación pública totalmente, tendría voucher, etcétera. Por lo que la gente de ciencia y educación, seguro y muy seguro, más de este 50% con que ganó lo votó. Es una pregunta que nos hacemos todos, hay algunos que sí, otros que no, se verá también en el futuro, lo contesto yo, ¿no? No dice el mensaje de Rodolfo de Santiago, que sigue. Hoy están resistiendo las consecuencias de lo que votaron, para mí imperdonable, dadas sus formaciones y responsabilidades. Sé que la inteligencia académica no es igual a la emocional y se vota con esta última, pero tampoco pueden estar tan disociados. Podés ser fascista inteligente y eso es grave, o más grave que el fascista bruto. Yo voy a permitime, Rodolfo, una devolución respecto a este mensaje largo. Primero, creo que lo que condiciona fuertemente el voto históricamente en la Argentina ha sido la conciencia de clase que estuvo asociada en los últimos 60 años al peronismo. Cuando se pierde la conciencia de clase se puede votar cualquier cosa, incluso al verdugo que te va a lastimar, o oprimir, o soltar genocidas, ¿no? Entonces creo que se ha perdido un poco, pero se puede recuperar y se va a recuperar, sobre todo que esa gente confundida lo recupera rápido cuando ven que su vida cotidiana está siendo lastimada por la economía, y así va a ser. Un tercer mensaje de Nahuel de la Plata. Jorge, Enrique Dussel trabajó mucho la teoría de la liberación, contaba lo lejos que estaba Europa de ser el centro de la Tierra y que la historia avanzaba hacia el este, iniciada en la antigua Bagdad. Abrazos, Nahuel de la Plata. Yo estoy muy influenciado por la teoría de la liberación, Nahuel, profundamente, y por las teorías también postcoloniales, etcétera, que leo habitualmente y me ayudan a entender el mundo de otra manera a la que ha pretendido Occidente que entendemos. Así que gracias, Nahuel. Voy a uno de Héctor. Buenas noches, Jugo Limón. Un par de alternativas de comunicación masiva. Conferencia de prensa diarias de Axel, siguiendo el camino AMLO-Claudia Sheinbaum. 2. Conformar anillo de comunicación que conecte en serie todos los barrios y pueblos del país con información que surja del, por ahora, nonato Frente Nacional Popular que deberíamos empezar a construir si queremos evitar la reelección libertaria con este u otro títere. Firmado, abrazo, Héctor. Coincido totalmente. Me parece, y hay que sumar, hay que ir construyendo herramientas, y está bueno que participemos todos, que esto sea un trabajo colectivo y no solo un trabajo de iluminados, ¿no? Tenemos una responsabilidad social, colectiva, comunitaria, familiar, de hacer de que este país sea hermoso como merece serlo. Voy a otra, para Jugo de Limón, no está firmada. Dice: el Estado es como los padres, ellos son los que deben cuidar a sus hijos, asegurarse de que las cosas se distribuyan entre ellos de manera justa y que no falte nada a nadie. Si Milei quiere matar al Estado, está proponiendo matar a los padres. Me gusta esto que decís, porque patria viene de padre, y deberíamos también decirle a nuestra patria que es nuestra matria, y ahí
es el cantante puertorriqueño que dice en una canción: quien no quiere a su patria no quiere a su madre ni a su padre, ¿no? Bueno, efectivamente, Milei quiere destruir esta patria y nosotros no se lo vamos a permitir. Un mensaje de Rubén Lugovics. Hola Jorge, besos y saludos para Sandra. 1800 veces multiplicadas por otras 1800 veces voy a pedir por la libertad y recupero de Cristina, al igual que otras 1800 veces multiplicadas por la misma cantidad voy a pedir por la libertad de Julio de Vida y Milagro Salo. Me duele mucho la omisión de los compañeros por Julio y Milagro. Julio es un tipo que se bancó varios años de injusta detención y ahora se encuentran nuevamente presos en condiciones de preso político. Ni hablar de Milagro, que hace 10 años está soportando de manera ilegal su propio cautiverio. Rubén, no sé cómo decirte que coincido absolutamente. Es por lo menos sabido que he visitado y que quiero seguir visitando a Julio. He visitado a Milagro presa en la cárcel de Alto Comedero en Jujuy. La he visitado en su casa en Salta presa. Y lo he visitado a Julio en los distintos penales que estuvo en la época de Macri. Julio es un preso político y le debemos mucho. Ha sido el mejor ministro de planificación de la historia de la Argentina y yo no voy a perdonar nunca a los diputados que avalaron su suspensión como diputado y que permitieron de esa manera que fuese detenido. Hola Jorge, soy Graciela Santiago desde Floresta. Trato de mantenerme en contacto con el colectivo de Historias Desobedientes, al que pertenece Analía Kalinek. Voy a comentar, para aquellos que no saben, que el colectivo de Historias Desobedientes es un grupo de maravillosos seres humanos y que han decidido quebrar el puente de impunidad con sus familiares. Una de las historias de este país más maravillosas, aquellos siendo hijos de parientes, de hijos hermanos, parientes de genocidas, han dicho basta y han dicho: yo no quiero ser cómplice de esto, no tengo nada que ver con esto, desobedezco la obediencia de vida que supone hacer silencio frente al crimen que cometieron mis familiares y me rebelo entre ellos. Analía Kalinek es una de las integrantes de Historias Desobedientes, a quienes Graciela Santiago de Floresta le manda un abrazo enorme. Parece poco y mucho más que no puede ser, dice Graciela Santiago, porque hace 76 años lucha, milita, vive y está hace 3 meses en situación de una operación de cadera que le dificulta un poco la movilidad. Pero Graciela, te mandamos un abrazo enorme desde acá. El hecho de bueno, dar este dato, hacérmelo recordar, el de Analía Kalinek, que no debe estar muy feliz con que un genocida, sea su pariente o no, esté de nuevo en libertad, y es un recuerdo interesante de que incluso en los tugurios del mal, donde se crean los hijos de aquellos que bueno, no han tenido nada que ver ni son responsables de las barbaridades que hicieron sus padres, se resisten y se niegan a ser cómplices de esa realidad. Tengo un videíto que me gustaría compartir con ustedes simplemente para homenajear a las mujeres y a las madres. Yo siempre para las fiestas recuerdo mucho a mi vieja, así que se lo pido a Diego Mayo y con ese videíto hago un comentario y nos despedimos hasta la semana que viene. Yo y mi generación somos hijos de una multitud de supermadres. Fueron mujeres a las que se les exigió trabajar fuera de casa sin desprenderse del trabajo dentro de ella. Nos vistieron, nos alimentaron y nos criaron mientras combinaban todo ello con 8 horas de trabajo peor remunerado que el de sus homólogos masculinos. Nadie les ofreció una alternativa a este modelo basado en la renuncia a una vida propia. Muchos padres no estuvieron a la altura, tampoco el estado de bienestar. Por ello, esas supermadres pueden hoy levantar el dedo legítimamente y mandarnos a la mierda. Los sacrificios que hicieron por nosotros
los sacrificios que hicieron por nosotros siguen una cuenta sin pagar. Así que hagamos el favor de mandar, como mínimo ahora ya, un mensaje a nuestras madres. Digámosles que, aunque parezca que no, somos conscientes de todo lo que hicieron por nosotros y que si somos quienes somos es gracias a su persistencia, a los platos que nos pusieron a la mesa y a los besos que nos dieron al dormir. Digamos a nuestras madres que las queremos. Digámosles que gracias por siempre estar ahí. Y mientras mandamos este mensaje, construyamos un mundo en el que los cuidados no se sustenten en el sacrificio de nadie. Apostemos por una crianza que no necesite de supermadres, sino solamente de madres, padres y adres con la estructura social y económica necesaria para querer y educar en libertad y dignamente. Mama, això és per tu, t'estimo moltíssim. Bueno, me va a costar terminar, porque mi vieja era esa también, Nadina. La extraño mucho. Así que bueno, aunque sea con un poquito de emoción, y les pido disculpas cada vez que veo este video de Eduardo Solá, que es un guionista que recibió el premio Goya al mejor guión por la película que hizo, no dejo de emocionarme y recordar a mi mamá. Así que gracias por estar en Jugo de Limón. Mañana seguramente tenemos un programa grabado y nos estamos encontrando con Sandra seguramente el lunes que viene. Un fuerte abrazo para todos y todas.